escuchar a Dios y que no actúa según su querer, sino la voluntad de Dios. ¿Y cómo se cumple la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se cumple cuando yo estoy pasando por un momento difícil y acepto aquello con entusiasmo y con esperanza. No es que Dios te mande castigos ni enfermedades, porque no manda eso. Dios no manda castigos ni enfermedades. Dios nos manda a que seamos pacientes y, como se dice, seamos pacientes y tolerantes con las cosas que son incómodas. Usted que está sentado pasa a veces por cosas incómodas. Sea porque un familiar se pasó un momento incómodo, o un conocido, un amigo, o alguna situación que a usted le incomoda. El estado de salud suyo le puede incomodar, su casa le puede incomodar, en su trabajo usted se puede sentir incómodo. Siempre hay cosas que nos hacen sentir incómodos. ¿Cuál es la voluntad de Dios allí? Que yo no me desespere ante aquellas cosas por las que obligatoriamente tengo que pasar. Pero entiéndase que Dios no manda eso. Dios no manda eso. Dios lo que te manda es tolerancia y la fortaleza para que seas paciente y no te desesperes. Porque Papá Dios, como dice la Escritura, nos ama como hijos. Y Él ve que estamos pasando por un momento difícil y Él nos acompaña y te dice: ánimo, fuerza, no desmayes. Eso es lo que nos manda Dios. Pero no es sufrimiento. ¿Sí? Y nosotros, como seres humanos de carne y hueso que estamos metidos en este mundo y no en un mundo espiritual, nosotros en este mundo, aunque tengamos mucha fe, vamos a pasar por momentos que son difíciles. Entonces, ¿cuál es la obediencia allí? Aprende a escuchar a mi Dios. Sea paciente, sea tolerante, sea muchas veces, como se dice, tome las cosas con calma. Porque hay cosas en tu vida que tú no vas a poder cambiar. Entonces, lamentablemente, uno tiene que aprender como a dormir con el enemigo, como dice la película. ¿Sí? ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia nos mandó a todos a encerrarnos, se taparon la boca. Y tuvimos que bailar 2 años al tiempo que la pandemia quiso. ¿Sí? 2 años tuvimos que bailar el ritmo. O sea, no podemos quitar la pandemia, no la podemos sacar, ni siquiera con la vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Dios que nos manda una pandemia, no. Nos mandó a tener fuerza, tolerancia, a no desmayar, a seguir adelante. Eso es lo que Dios te mandó a ti. Entonces, cuando yo me desespero y yo no tengo tolerancia, yo no tengo paciencia y me vuelvo como loco, significa de que yo no soy obediente a Dios, porque no le estoy haciendo caso. No sé si soy claro o se enredaron más. Entonces, se los explico de otro para pasar al segundo, porque son 3. Cuando usted tenga un problema, una dificultad, resignación, porque eso se lo mandó mi Dios, no que Dios quiere que yo sea feliz, Dios quiere que yo esté incómodo, Dios quiere que yo esté en paz, que yo sea alegre, que yo sea feliz. Eso es lo quiere mi Dios. Lo quiere un padre humano, ahora no lo quiere Dios. ¿Usted cree que a Dios no le duele cuando usted está triste? ¿Usted cree que Dios es indolente? A Dios no le duele cuando usted está pasando por tribulaciones. Pero como Papá Dios no puede bajar a la tierra en persona y ayudarte, te mandan desde el cielo emisarios, ya puede ser personas o formas de pensar, o te manda anuncios por medio de otro, puedes hacer por medio de un sacerdote y te dice: ánimo, fuerza, no decaigas. Eso es lo que manda mi Dios. Y por eso tenemos que ser obedientes. Entonces, cuando yo estoy triste, deprimido, aburrido, hastiado de las cosas, no estoy siendo obediente a la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que tú desmayes. Eso es lo primero. Lo segundo, si lo primero es la obediencia, saber escuchar a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Lo segundo es la hermandad, que es el segundo pilar para ser santo. Ser hermano. ¿Qué es un hermano? Un hermano es alguien en el que hay un apoyo.